¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Reina. Sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión de este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy vamos a continuar el tema que estábamos tratando en la sesión anterior. Hablamos de la familia y hablamos del matrimonio, pero llega un momento en el que los problemas comienzan a acumularse en esa relación matrimonial. Pareciera que ya no hay ninguna solución a esto y desgraciadamente se toman medidas que no se debieran de tomar. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Entonces, vamos a tratar este tema y precisamente hablaremos de cómo restaurar mi matrimonio. Y fíjense una cosa, lo maravilloso es que la Biblia nos da la respuesta a esta situación. Y para comenzar, debemos de ver que la relación entre un hombre y una mujer va a depender, va a ser directamente proporcional a la clase de relación que se tenga con el Señor Jesucristo. Entonces, ya de entrada, lo que nosotros estamos viendo es que se requiere conocer al Señor Jesucristo y se requiere tener una buena relación con Él, porque de lo contrario vamos a estar simplemente basando todas y cada una de nuestras decisiones en lo que yo creo que es correcto, cuando en realidad debería de ser: Señor, ¿tú qué es lo que dices? Y cuando estamos en un tipo de relación con Dios, ya sea que estamos lejos de Él, ya sea que nuestra relación con Dios es pues muy esporádica, entonces vamos a caer en pecado con mayor facilidad y nuestros pensamientos van a ser pues afectados verdaderamente, porque no vamos a estar llenándonos ni de la palabra de Dios, y al no tener esa cercanía con el Señor Jesucristo, no vamos a permitir que Él transforme nuestro corazón, que es de donde vienen todos nuestros malos pensamientos. Entonces, al momento en el que nosotros comenzamos a mejorar esa relación con Dios, vamos a ver un cambio en nuestra vida. Y no hay ningún momento, correcto para el acercarse. Es decir, no tenemos que acercarnos ya cuando está cerca el divorcio. No tenemos que acercarnos ya cuando está a punto tal vez de morir nuestro cónyuge, que es un momento en el que se mueven muchos sentimientos. No, el momento adecuado para tú acercarte a Dios es ahorita. Y fíjense una cosa, si nosotros nos acercamos, Él no va a rechazarnos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente en que Él va a ayudarnos. Entonces, todo esto, fíjense una cosa, ya da por entendido que hay una relación con Jesucristo. Y ya hemos invitado a Jesucristo a nuestro corazón para que seamos sus hijos y seamos unas nuevas personas y estemos buscando que Él trabaje en nuestra vida para restaurarnos. Si esto no es así, querido amigo, que tú quizá llegaste a este video por lo que tú consideras que es una casualidad, pero créeme lo que en Dios no hay casualidades, y te invito a que lo continúes viendo. Tal vez tú eres un creyente y llegaste a este video por lo mismo, por lo que tú crees que es una casualidad. Hoy Dios quiere hablar a tu vida y que tú comiences a restaurar tu matrimonio, pero primero que nada, tú comiences una relación firme con Dios. Y si ya le conociste, que vuelvas al camino. Entonces, una vez que tú hayas hecho esto, vas a darte cuenta de la transformación maravillosa que va a haber en tu vida.
Para la persona que ha nacido de nuevo, para el cristiano, el perdón es precisamente esa posición y privilegio que tenemos ante el Señor Jesucristo, porque antes nosotros no estábamos perdonados y al momento de que tenemos ese perdón, entonces ya estamos cerca de Él. Y eso es algo maravilloso, pero eso es algo que nosotros debemos de practicar. ¿Y por qué dices que debemos de practicarlo, Gonzalo? Bueno, como siempre, porque la Biblia lo dice. Nosotros cuando vamos al libro de los Efesios, en su capítulo número 4, versículo número 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, ya hemos sido perdonados. Y si hemos sido perdonados, debemos de hacer lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Entonces, nosotros debemos de perdonar. Y no puede haber una restauración sin el perdón. Y ya hemos tratado este tema del perdón. Pueden buscar el link aquí en este video. Pero fíjense una cosa, el perdón es una elección. Yo decido si perdono o no a aquella persona que me ofendió. Entonces, nosotros también vamos a perdonar basado en cómo nos sentimos en nuestro perdón con Dios. Y podrán decir, oye Gonzalo, eso está muy complicado lo que estás diciendo porque pues yo no puedo perdonar porque me hicieron, mi esposo, por ejemplo, me hizo un daño muy grave. Y yo quisiera preguntar en esta hora, lo que tú le has hecho a Dios, ese pecado que has cometido, ¿no es peor que lo que te hicieron a ti? Y fuiste perdonado. Y fuiste restaurado. ¿Por qué tú no has de perdonar a aquel que te ofendió? Entonces, eso es algo que todos debemos de practicar, el perdón. Y el practicarlo en el matrimonio va a ayudarnos en grande manera. Ahora bien, para esa relación de matrimonio, la Biblia nos ha dado un modelo claro que es opuesto al punto de vista de lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice el mundo. Una vez que el perdón ha sido dado y recibido, la aplicación de ese modelo de Dios comenzará a juntar a esas dos partes que componen esa relación, ese matrimonio, que ciertamente estaban separadas, pero mediante ese perdón van a comenzar a unirse para honrar el nombre de Dios. Y esto, fíjense bien, queridos amigos, es una decisión de ambos, de ambos. No por el hecho de que ya yo decido perdonar, el otro quizá no quiere continuar con la relación. Pero de nueva cuenta, la decisión que esa otra persona está tomando está muy, muy, muy ligada a su relación con el Señor Jesucristo. Dios ordenó el primer matrimonio, eso lo hemos dejado claro en los últimos videos. ¿Cuándo lo estableció Gonzalo? Quedamos que fue en el jardín del Edén entre Adán y Eva, varón y mujer. Cuando el pecado entró, esa unión perfecta fue destruida. Posteriormente, Dios dijo a Eva que Adán sería su cabeza para que se enseñorease de ella. Y hemos ya aclarado que eso de enseñorearse no es de que aquí va a ser una situación como una dictadura, aquí se va a hacer lo que yo digo, no. Todo va a ser en amor porque Cristo es cabeza del hombre. Entonces, como Cristo trata a la iglesia, a los creyentes, así nosotros también debemos de tratar a nuestra esposa. Pero fíjense una cosa, esto que Dios dijo ha sido rechazado
por aquellas mujeres que en busca de un movimiento liberal moderno han dicho no tiene por qué ser así, porque la mujer puede ser la cabeza del hogar. Y ya vimos las consecuencias. En nuestro video anterior, les invito para que lo vean. En el video anterior hablamos de las consecuencias de no seguir estas reglas y que Dios precisamente estableció un rol para cada uno. Pero lo quieren rechazar esto que Dios ha dicho, y lo que sucede es que hay una felicidad indescriptible para aquellos que creen esta mentira. Así, con esa palabra, esto es una mentira. Entonces, también hay otra mentira por ahí. No, ok, la mujer no va a ser más que el hombre, pero todos somos iguales. Igualdad, igualdad. Y fíjense una cosa, de nuevo, Dios dio roles dentro de la familia. Y podrán algunos decir, oye, pero sí somos iguales delante de Dios, pero con relación a la salvación, el hombre y la mujer pues, son salvos por igual, y a los dos los ama de la misma manera. Pero decir que todo el mundo es igual, no podemos decir, no podemos decir eso. Dios tenía un propósito cuando colocó a las esposas bajo la autoridad de sus maridos. Pero por causa del pecado, esta regla ha sido abusada, rechazada, ignorada, y el resultado ha traído caos en el hogar y a la familia. Sin embargo, y esto me refiero a ustedes, hombres que nos están viendo ahorita, dice la escritura, Efesios 5:28, solamente por mencionar una de las citas que hablan al respecto. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, la mayor responsabilidad, y eso quedamos también claros, la mayor responsabilidad la tiene el marido. La mujer debe someterse a su marido como al Señor, como a Dios. Sin embargo, ya lo dijimos, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El mismo capítulo 5 de Efesios lo menciona esto, por si posteriormente lo quieres tú leer con más calma y estudiarlo para que tú mismo veas lo que dice la Escritura. Ahora bien, nosotros debemos de ver que la Escritura, en la primera epístola de los Corintios, capítulo número 7, establece unos principios. Y son algunos simplemente. Y son algunos principios y consejos prácticos, personales y guiados por el Espíritu sobre el matrimonio. Pero de nueva cuenta, esto lo vas a tomar tú en cuenta, querido amigo que nos ves, cuando tú tienes esa relación con Dios. Y cuando tú vas a decir, está bien, voy a creer lo que dice la Biblia y voy a obedecer y voy a permitir que mi vida se ajuste a lo que dice la palabra de Dios. No lo contrario. Voy a nada más tomar lo que pareciera que me conviene y pues que así voy a vivir, nada más con lo que me conviene de la Biblia. No. Nuestra vida debe de ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Y este pasaje en particular habla sobre temas que nos afectan antes del matrimonio y durante el matrimonio, como son el adulterio, la fornicación, mientras uno está soltero, mantenerse puro, con el fin de evitar todas esas trampas que pueden venir a nosotros y que podamos llegar precisamente al matrimonio de una forma como Dios quiere. Ahora, el modelo divino del matrimonio sirve, pero requiere un compromiso de ambos. Generalmente, si se ha roto una relación de matrimonio, hay
temas y va a haber situaciones que necesitan ser perdonados y dejados atrás, es decir, no ser tomados en cuenta. Y en esto voy a detenerme un momento porque en muchas ocasiones y desgraciadamente se tiene en algunos países un dicho que, bueno, yo lo voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Y uno puede, y la actitud es, bueno, sí, está bien, ya te perdoné, pareciera como que todo está bien, pero en el primer momento que hay una fricción, en ese momento, mira, mejor cállate, porque tú me hiciste, Eso no es perdonar. Perdonar es que sí, ya no vamos a traerlo a nuestra memoria, no lo vamos a sacar de nuevo, no vamos a aprovechar cualquier oportunidad para decirle, hey, tú me hiciste. No. Y de nueva cuenta, solamente vamos a conseguir ese perdón hacia nuestro cónyuge cuando decidimos entregarle esa situación que tanto nos lastima al Señor Jesucristo. Y si nosotros nos rehusamos a hacerlo, va a ser imposible una restauración. Vaya, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando tú vas caminando y sientes una pequeña piedrecita en el zapato, tú decides si en ese momento te detienes y la sacas de tu zapato. Pero si tú decides continuar tu camino, te va a lastimar. Y es común el que uno, ya, cuando llega a su destino, generalmente a casa, que es donde uno tiene la confianza de hacerlo, se quita uno el zapato. Ay, mira cómo me lastimó todo esto. Y si alguien en ese momento pudiera decirnos, oye, pero tuviste la oportunidad, te tomaba un minuto y no lo quisiste hacer. Y ahora estás sumamente lastimado y vas a tardar más en sanar. Desgraciadamente en muchas ocasiones sí nos hace daño el cónyuge, pero no decidimos tomarnos ese momento para perdonar y seguimos alimentando ese daño que nos ha hecho hasta que ya la restauración va a tardar porque ahora ya le echamos más y nuestros pensamientos están contaminados por todo aquello que le hemos agregado al daño original. Así que si nosotros decidimos caminar en el perdón, la comunión será algo maravilloso para poder reconstruir esa relación. Ahora, una pregunta que es muy recurrente es, ¿cómo le hago si mi cónyuge no es creyente? Y se dan muchos casos en los que pueden casarse sin conocer a Jesucristo y de pronto, pues uno de ellos se convierte, es decir, acepta a Jesucristo. Entonces la relación ya no va a ser igual. Y estar casado con alguien, la palabra, como lo dice la Biblia, es incrédulo, porque no cree. Eso es un reto que es difícil en la vida cristiana, porque el matrimonio es un pacto con Dios que une a las personas en una sola carne. Y esto lo hemos dicho, va más allá de la unión física, va más allá de eso. Y puede ser muy difícil para un creyente y un no creyente vivir en una armonía que sea, vaya, que sea grata estar ahí. Y la misma escritura nos dice en 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo número 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, si ustedes se casaron y después hay una conversión, ciertamente van a venir
luchas y problemas como una consecuencia, porque al final de cuentas va a haber dos autoridades, porque tú, querido amigo, amiga, que tú aceptaste a Jesucristo, tú ahora vas a estar sujeto a Dios, mientras que el cónyuge va a estar sujeto a lo que él diga, a su pecado, a sus deseos, a sus pasiones. Y va a ser muy, muy, muy complicado enfrentar una situación de ese tipo. Ahora, con frecuencia los cristianos se enfrentan a esta situación cuando, vaya, pues desgraciadamente toman la decisión deliberada de aún sabiendo que la persona con la cual están manteniendo una relación no es cristiana y aún así deciden, la voy a invitar, va a ir, ya cuando nos casemos me va a obedecer, se va a convertir, o peor aún dicen, yo la voy a convertir. No, 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 eso es un engaño. Eso es un engaño porque al final de cuentas van a surgir otras prioridades. Por lo cual, si tú que nos estás viendo eres soltero y estás en una relación con alguien que no es creyente, pídele al Señor que te dé la sabiduría para terminar esa relación ya, ahorita, antes de que sea demasiado tarde y vengan daños de los cuales, bueno, te vas a arrepentir. Entonces eh, no es algo que esté en nuestras manos porque el convertir a esa persona, porque al final de cuentas la persona toma la decisión de convertirse o no. Ahora, la Biblia nos habla, aquellos que están casados con personas que no conocen, con incrédulos, nos da instrucciones precisas de qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Y si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, capítulo número 7, vamos a estar hablando al respecto. Vemos en su versículo número 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, aquí nos está dando ese consejo personal de parte de Pablo. No te separes. No te separes. Eh, si tú estás en esta situación, lo que necesitas hacer es orar. Y aquí es la parte donde pareciera como que entra la desesperación. Porque podrán decir algunos, oye, es que yo estoy orando, pero no veo que pase nada. Cada vez se porta peor. Cada vez es más grosero. Cada vez se burla más. Pero ¿sabes una cosa? Yo he visto, no de manera personal que yo lo haya vivido, porque gracias a Dios estoy casado con una mujer maravillosa que ella es de cuna evangélica. Entonces yo no puedo hablar de manera personal, pero sí sé de hermanos en Cristo que el esposo era una persona terrible, terrible. Que por cierto, ellos saben quiénes son y les mando un cordial saludo hasta ese bello estado que colinda con el Pacífico en México. Y no diré más. Eh, era terrible, era terrible este varón, pero la esposa, siguiendo precisamente ese consejo que está en la Biblia, siguió orando, orando con fe. Y hoy en día uno puede platicar con ellos. Y nos dice, sí, hermano, yo era terrible. Yo hacía esto, 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 y yo quería hacer esto, esto, esto. Pero ¿saben una cosa?
Eso es por confiar en lo que dice la palabra. Confiar y seguir adelante. Y vamos a necesitar mucha oración por ese cónyuge que es incrédulo, para que el poder del Espíritu Santo les permita confesar a Jesucristo y vivir en esa luz de la presencia de Dios. Y nos dice Primera de Juan en su capítulo número 1, versículo número 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahí va a llegar esa comunión, lo cual va a ser maravilloso. Ellos sí deben buscar el poder transformador de Dios para cambiar sus corazones y producir precisamente ese fruto del Espíritu Santo que también nosotros como cristianos debemos de dar ese fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? Bueno, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos dice Gálatas en su capítulo número 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces también nosotros tenemos que perseverar en la oración para que ya que estamos en comunión podamos dar ese fruto. Y si la situación es muy delicada, es decir, que estamos en la parte recia de la batalla porque el cónyuge es muy grosero, burlón tal vez tu esposa se está burlando también de ti o se está negando inclusive. Ahí es cuando nosotros debemos de pedirle a Dios, ayúdame a mostrar ese fruto del Espíritu, ser paciente, mostrarle verdadero amor y templanza. Así que debemos de seguir adelante. Sigamos adelante. Tú que nos estás viendo y que vives una situación en la cual tu cónyuge no es creyente, sigue adelante. Y a las esposas particularmente les habla la palabra de Dios, que también nosotros podemos tomarlo como enseñanza. En Primera de Pedro capítulo número 3 versículo 1, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y nosotros ciertamente no vamos a sujetarnos como hombres a nuestra mujer, porque ya lo vimos, hay un orden, pero sí por nuestro comportamiento podemos ganar a esa esposa que no cree, a esa esposa que dice yo no quiero saber nada. Y entonces, permaneciendo junto a Dios en oración y ruego, confiar en que Él va a hacer la obra. Nosotros no fuimos hechos para vivir en solitario. Y vaya, podemos sí buscar ayuda, ya lo habíamos mencionado. Tal vez dentro de la iglesia, el pastorado de la iglesia donde tú te reúnes. Tal vez algún consejero matrimonial puede ayudar en esto. Pero podemos nosotros sí buscar esa ayuda. Estar casado con una persona que es incrédula no debe de alterar la santidad en la relación. Así que debe de ser la prioridad de cada cristiano orar por su esposo, su esposa y ser buen ejemplo, permitiendo que precisamente nosotros reflejemos, y ya lo habíamos dicho, que mostremos ese fruto del Espíritu. Y un consejo más, Filipenses capítulo número 2, versículo número 15 nos da este consejo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Es decir, que no tengan nada que señalarnos. Y si todavía vamos un versículo atrás, haced
todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos a mostrar a Jesucristo al tener un buen comportamiento con nuestro cónyuge. Y de esa manera vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en el matrimonio. Damos gracias a Dios porque hemos podido tratar este tema. Y si tú tienes alguna necesidad en tu matrimonio, por favor mándanos un mensaje de inbox, no lo pongas en los comentarios generales, y con toda discreción, claro que sí, vamos a estar orando por tu situación para que el Señor restaure tu matrimonio. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias porque siguen compartiendo estos videos, y nuestra única palabra final es que deseamos que el Señor esté con ustedes y que la paz del Señor sea en sus corazones. Que Dios les bendiga.